Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1 de la tarde en punto, cambia el reloj, 1 de la tarde y 1 minuto, es un gusto saludarlos, estamos en Meridiano Blue, hoy viernes 17 de octubre, comienza a oscurecerse el cielo en Bogotá, el IDEAM está pronosticando lluvias sectorizadas para la tarde de este viernes, saque paraguas. Mientras tanto, lo actualizamos con las noticias, que son muchas a esta hora, de Colombia y del mundo. Y comenzamos hablando del bloqueo de la vía Buenaventura que no se ha podido superar y que ya deja pérdidas muy importantes. Son más de 150.000 toneladas de mercancía represadas en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Desde Cali, el grave problema del bloqueo de la vía Buenaventura, Hugo Mario Palomar. Ricardo, los manifestantes, algunos de ellos encapuchados que hacen parte del llamado Congreso de los Pueblos, se niegan a desbloquear la vía Buga-Buenaventura, siguen concentrados cerca del corregimiento La Delfina. Algunos camioneros fueron atacados a piedra y 3 policías resultaron heridos cuando intentaban reabrir el paso por esta carretera. Hay más de 8.000 tractomulas cargadas con alimentos y mercancías esperando que se habilite el paso por este importante corredor vial. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, acaba de advertir que el diálogo ya se agotó y que la vía va a ser despejada hoy mismo por la fuerza pública. Las personas que están ahí pertenecen a un Congreso de los Pueblos que realmente no son de la comunidad de La Delfina, ni de Lobo Guerrero, ni de Buenaventura. Son comunidades que han venido de otros lugares y que se han puesto de acuerdo para 4 departamentos bloquearlos. Ya se agotó el diálogo, vamos a desbloquear. No vamos a permitir que nos sigan bloqueando las vías. Las pérdidas después de 3 días de bloqueo superan los 30.000 millones de pesos. Lo más grave es que no están saliendo de Buenaventura embarcaciones con alimentos y combustible hacia municipios costeros de los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó, Ricardo. Hugo Mario, hace 24 horas usted me decía que estaba listo para entrar a operar el Undemo, que es el antiguo ESMAD, para ejercer el ejercicio, perdóneme la redundancia, para el ejercicio legítimo de la fuerza. Y han pasado 24 horas y nada que se hace uso de los mecanismos disuasivos de la policía. ¿Por qué la demora? ¿Por qué hasta ahora la gobernadora dice es el momento de actuar? Han pasado 3 días. El bloqueo y la crisis son muy graves. La verdad, Ricardo, es que lo han intentado en 2 oportunidades. Los integrantes del Undemo han intentado desalojar a estos manifestantes de la carretera, los han retirado en el día, pero en la noche regresan a bloquear. La gobernadora dice que hoy sí va a ser desbloqueada esta vía definitivamente. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Ahí estamos viendo las imágenes en Dito y en el canal de YouTube de Blue de los bloqueos del Congreso de los Pueblos, que según el gobierno tiene detrás grupos ilegales. Cambiamos de tema, vamos a Barranquilla. Habló el procurador general Gregorio El Hach e hizo una advertencia seria sobre indicios que empiezan a apuntar a posible trasteo de votos. Están moviéndose las maquinarias ilegales de cara a las elecciones del año entrante. Más de 92.000 nuevos votantes hasta marzo de este año, la mitad de ellos en departamentos con conflicto armado, con violencia y con presiones de grupos ilegales en otros tiempos. Diana Ospino. Ricardo, y es que son 4 departamentos en los que dice el procurador que se ha registrado este inusitado incremento de cédulas, pero además sumado a esto el aumento de violencias en zonas como el Catatumbo, dice el procurador Gregorio El Hach, que por ello han designado por primera vez a un procurador que se encargará de los asuntos técnicos de las elecciones, como vigilar los puntos de votación, entre ellos también la entrega de tarjetones y la seguridad. Se trata esta vez de José María Sarmiento, quien fue posesionado en horas de la tarde del jueves para asumir este cargo que ha llamado el Procurador General como un laboratorio. Tenemos una organización que vamos a estrenarla, vamos a hacer un laboratorio de protección a las elecciones con miras a las demás votaciones que vienen, las consultas de los partidos, las elecciones de esta manera, dice el procurador, que ya no solo van a hacer una vigilancia a las autoridades electorales y a los funcionarios públicos, sino también que se ampliarán sus funciones a actividades técnicas, como era lo de la revisión de los tarjetones. Hay que decir, Ricardo, que también el procurador se pronunció en lo que tenía que ver con la demanda que instauró un funcionario de la Procuraduría el día anterior y están a la espera
espera de saber si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admite esta demanda con la que fue puesta por el trámite de los pasaportes. Dicen ellos, dice el procurador, que están solicitando la nulidad absoluta del contrato de 1.13 millones de pesos suscritos entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda Portugal. 1:06. Hablamos de la polémica del día en el sector energético. Marcela Peña, buenas tardes. El gobierno prepara un decreto para obligar a las generadoras de energía a vender el grueso directamente de la energía a justamente los compradores y no a la bolsa. ¿Esto qué significa, Marcela? ¿Esto por qué podría ser riesgoso? ¿Esto por qué genera controversia? Pues Ricardo, sigue el gobierno insistiendo que lo que hay en el sector energético colombiano son compañías aprovechándose de los usuarios. Por eso quieren limitar la posibilidad de que vendan su energía en bolsa. Sin embargo, expertos como Camilo Prieto, profesor de sostenibilidad de la Universidad Javeriana, advierten que la medida puede generar distorsiones en el mercado de energía y además poner en pausa toda la innovación del sector. Es que puede generar incertidumbre para los inversionistas, porque si bien intervenir en los mercados de energía no es algo inusual en los países. No es algo inusual, pues puede llegar a tener efectos además contraproducentes. Llega además en un momento en el que el mercado está apretado, es decir, en el que no tenemos suficiente oferta de energía. Alejandro Castañeda es presidente de ANDEC. No tenemos muchos excedentes y por eso estamos diciendo que lo mejor que puede pasar es aumentar la oferta para poder tener mayor cantidad de contratos, mayor energía disponible y mejores precios. Esto, por supuesto, se demora todavía. El gobierno firmó un decreto, pero le dejó la tarea a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así que esta polémica, Ricardo, va a durar un tiempo en la discusión. Pues estaremos haciéndole seguimiento a esta situación, a este decreto, Marcela. Gracias. 1:07. Hablamos ahora de la advertencia que hace el IDEAM por la temporada de lluvias en el país. Hay 100 municipios en alerta roja en el litoral pacífico. Jessica Gutiérrez. La segunda temporada de lluvias en Colombia, que comenzó el pasado 16 de septiembre y se extenderá hasta el próximo 15 de diciembre, ya ha generado más de 508 emergencias en 26 departamentos del país. Así lo señala el más reciente informe entregado por la Dirección Nacional. Y es que las autoridades han reportado que hasta el momento 650 municipios están en algún nivel de alerta debido al aumento de precipitaciones. De estos, 115 municipios se encuentran en alerta roja. Los departamentos más afectados por esta situación son Antioquia con 20 municipios en esta condición, Chocó con 19 y Bolívar con 12. Las regiones Andina, Orinoquía, Caribe, Amazonía y Pacífico son las más afectadas por esta temporada de lluvias. En varias zonas, las alertas están relacionadas con posibles inundaciones y crecientes súbitas en diferentes áreas hidrográficas del país. 1:08, gracias Jessica. Hablamos ahora sobre una alerta que está emitiendo la Contraloría General sobre baja ejecución, poco avance en la política de actualización catastral. Esto es clave, por ejemplo, para la entrega de tierras a los campesinos, para la manera en la que se puede adelantar el trabajo de reforma agraria que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro. Alejandra Bello. La Contraloría General de la República presentó un estudio en el que se evidencia que más del 91% del área rural y el 72% del área urbana del país no cuentan con información catastral actualizada, lo que impide avanzar en procesos claves como la formalización de la propiedad y la implementación de la reforma rural integral. El informe, que analiza una década de gestión entre 2014 y 2024, revela que solo 73 municipios del país, es decir, el 6,6% de los 1.102 que hay, han completado su actualización catastral, pese a las metas fijadas por el gobierno. Además, advierten que hay una baja ejecución de los recursos destinados a este fin, con pérdidas de hasta el 46% entre 2020 y 2023. La Contraloría también alertó sobre la falta de integración entre los sistemas de catastro y registro y el impacto social que esta desactualización genera, especialmente en territorios rurales afectados por el conflicto y la pobreza. Hay varias noticias judiciales a esta hora. La primera de ellas, la condena a Felipe Rocha por el famoso escándalo de la llamada pirámide ganadera. Kalila Peña.
Felipe Rocha fue condenado a 6 años y 2 meses de prisión por los delitos de estafa agravada por la cuantía en modalidad masa y captación masiva y habitual de dineros. La sentencia incluye una multa de 209.253 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo. El fallo se profirió luego de que Rocha llegara a un preacuerdo con la Fiscalía en julio pasado, en el cual aceptó su responsabilidad penal. Esto dice el abogado de las víctimas, Felipe Criollo. Pero hoy la justicia deja una sentencia sin precedente y falta otro camino u otro porcentaje por avanzar en tanto a la reparación integral económica de las víctimas. Según la investigación, el empresario ideó un supuesto negocio de ganado en el que ofrecía rentabilidades atractivas a inversionistas, principalmente de familias prestigiosas. Sin embargo, la compra del ganado nunca se realizó y los recursos fueron destinados a otros fines ajenos al propósito pactado. 1:11 y también hay noticia judicial, esta vez en la Corte Suprema de Justicia, que tiene que ver con una condena de hace más de 20 años en contra del excongresista Carlos Alonso Lucio. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de impugnación especial presentado por el abogado del excongresista Carlos Alonso Lucio, quien fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión por el delito de falsa denuncia en el año 2000. Esto tras una denuncia que interpuso contra una persona por abuso de confianza en un negocio de compraventa de un local en el norte de Bogotá. Según el expediente, el negocio habría sido ficticio y habría hecho parte de una estrategia financiera para conseguir recursos destinados a la campaña de Lucio a la alcaldía de Bogotá en marzo del año 1992. En este caso, la defensa alegó el derecho a la igualdad y pidió que ese caso fuera revisado como el del exministro Saulo Arboleda, quien la CIDH le dio la razón el año pasado en su derecho a la doble conformidad por haber sido condenado en única instancia. La Corte es clara en señalar que la doble instancia para aforados solo fue incorporada en 2018 y que sería aplicada a partir del 18 de enero de ese mismo año y que no aplica para los casos antes de esa fecha. 1:12. Hay noticia a esta hora desde la Superintendencia Nacional de Salud. Acaba de publicar una resolución que en la práctica está ejecutando la reforma que busca el presidente Gustavo Petro sacar adelante a través del Congreso. Hablo de la reforma a la salud que está empantanada porque lo que está habilitando es la territorialización de las EPS. ¿Cómo es la historia, Nicole Buitrago? Buenas tardes. El Ministerio de Salud acaba de hacer pública una resolución que busca establecer un nuevo sistema de operación para las EPS. Todo esto dentro del modelo territorial que plantea inicialmente la reforma a la salud. El objetivo es que las EPS funcionen en las regiones en donde son más fuertes o tienen el mayor número de afiliados, en zonas metropolitanas, en intermedias, en donde podrán funcionar solo 5 EPS con mayor cantidad de afiliados, pero también en zonas rurales en donde funcionarán solo 3 EPS de acuerdo también a ese número de pacientes. Lo que va a pasar es que entrarán en un proceso de traslado de usuarios y aceptación de otros nuevos afiliados de acuerdo a las entidades territoriales que determinen las secretarías de salud. Dice la normativa que transcurridos 60 días a partir de esa fecha de asignación de nuevas EPS en los territorios, los afiliados podrán ejercer el derecho a la libre escogencia y trasladarse entonces a cualquier otra entidad, pero que opere en la región en donde están ubicados. Estas entidades deberán presentar los estatutos, el plan de pago a las clínicas, hospitales, acuerdos de pago también con la red de prestadores y un soporte de haber informado a la Superintendencia de Salud sobre su retiro en esas subregiones en donde dejarán de operar. Ojo a esta noticia, comenzó en Corferia la megaferia del empleo, organiza la alcaldía de Bogotá. Ojo porque 150 empresas están buscando llenar más de 15.000 vacantes. En otros tiempos se decía empleo sí hay, hay 15.000 puestos de trabajo. Así que si usted está desempleado, puede echarse una pasadita por Corferia si está en Bogotá. Nicolás Rodríguez. Sí, señor, los saludo desde el pabellón 3 de Corferias, donde a esta hora se desarrolla la megaferia de empleo liderada por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Desarrollo Económico. Hasta este punto, según el registro de la Secretaría, han llegado más de 5.000 personas que también previamente han estado registradas por las páginas web del distrito. Como ustedes pueden ver en el panorama, hay diferentes agencias de empleo de muchos sectores, como por ejemplo de salud, infraestructura, manipulación de alimentos y también en comunicaciones. Nosotros justamente en este recorrido encontramos
conocemos la historia de muchas personas que dicen que no han podido encontrar empleo comúnmente en las bolsas de empleo que hay en Bogotá y que esperan llegar a este punto de Corferias para poder conseguir una vacante. Según las cifras entregadas por la alcaldía, hay más de 18.000 puestos que se pueden conseguir en este punto y además algunas de las empresas ya tienen listo todo el equipo para hacer las pruebas psicotécnicas, psicológicas y exámenes médicos para dar de una vez estos puestos. Hacia la parte psicosocial, todo el tema de psicosocial, seguridad y salud en el trabajo. Los servicios de salud, soy neuropsicólogo, magíster. No, pues me he inscrito a todo lado porque no es como que haya mucha opción de trabajo en Colombia. Pues por el momento estaba buscando algo relacionado con diseño, pero al no tener experiencia también estoy buscando cargos que vayan al caso. Ahora, en esta mega feria de empleo también están disponibles vacantes para personas mayores de 50 años, para personas sin experiencia, vacantes exclusivas para mujeres y para personas discapacitadas. Lo confirma la Secretaría de Desarrollo y es que la última vez que se realizó esta mega feria de empleo en Bogotá, 6.000 personas terminaron el día con puestos vacantes en muchas empresas a lo largo de Bogotá y también en el país. Cabe recordar que esta mega feria de empleo estará abierta hasta las 4 de la tarde y solo se realizará hoy en Corferias, por lo cual la Secretaría de Desarrollo invita a todas las personas que deseen conseguir trabajo, que aún tienen tiempo de inscribirse y llegar a este punto. Muy bien, Nicolás, hay noticia urgente en Estados Unidos. Acaba de referirse el presidente Donald Trump a el ataque contra un narco submarino que transportaba drogas hacia Estados Unidos. Ataque en el cual hay aparentemente sobrevivientes de lo que se había venido informando desde hace más de 24 horas. ¿Qué detalles adicionales se conocen? César Moreno. Hola, Ricardo. Mire, él está reunido en este momento allí en la Casa Blanca con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Estaban hablando de Rusia, del plan de paz que tienen, de su encuentro con el presidente Vladimir Putin en Hungría en las próximas 2 semanas. Aclararon lo de los Tomahawks. Parece que Trump se está desviando y él se quiere alejar exactamente de enviarle Tomahawks a Kiev para que ataque a Rusia. Pero ahí en medio de esta rueda de prensa salieron 2 preguntas. La primera es esa información de la agencia Reuters que indicaba que 2 personas han sobrevivido a un ataque a una narcolancha. Sería el 6º ataque en lo que va desde principios de septiembre en estas operaciones contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos en el Caribe. El presidente le dio el testigo ahí a Marco Rubio, al secretario de Estado. Marco Rubio dijo, más tarde vamos a dar detalles, pero el presidente Trump entonces ahí lo interrumpe y le dice, no, vea, fue un narcosubmarino, no una narcolancha la que atacamos. Esto fue lo que respondió el presidente Donald Trump. Let me ask you, that was in a submarine, right? We attacked a submarine, and that was a drug-carrying submarine built specifically for the transportation of massive amounts of drugs. Just so you understand, this was not an innocent group of people. Atacamos un submarino, era un submarino narcotraficante construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga. Para que lo entiendan, no se trataba de un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos. Después siguieron hablando, Ricardo, de Rusia, de Kiev, de Moscú, también de Hamas, y también saltó otra pregunta. Le dicen al presidente Trump que qué piensa de lo que está haciendo el presidente Maduro, y le dice, él ha ofrecido de todo. Usted recuerda, Ricardo, que hace una semana estábamos informando que reportes de prensa, sobre todo el New York Times, estaba diciendo que el presidente Maduro le había ofrecido petróleo, oro, minerales, lo que fuera al presidente Trump para que él no fuera sacado del poder. Y cortar relaciones con China y con Rusia. Y cortar relaciones con China y con Rusia, exactamente. Pues el presidente Trump lo acaba de confirmar. Sí, el presidente Maduro ha ofrecido de todo. Y él dice, ¿sabe por qué? Porque no quiere meterse con los Estados Unidos. La palabra que dice ahí el presidente Donald Trump es fuck around, ¿no? No quiere joderse con nosotros. Eso es lo que le dice Trump al presidente Maduro. 19 minutos. Ha concentrado la agenda el presidente Trump en 3 temas. 1, Hamas y Oriente Medio. 2, Rusia y Ucrania. Y 3, Venezuela. Eso no es menor. En casi
todas las declaraciones del presidente de Estados Unidos está Nicolás Maduro, está la operación contra el narcotráfico en el Mar Caribe. César, gracias. 1:20. Hablamos de deportes, el abrebocas. Octavio, buenas tardes. Hola Richie, buenas tardes. El saludo para todos. Hablaremos del reinicio de las actividades en las diferentes ligas del mundo, por supuesto comenzando por la colombiana, también por las ligas europeas, la liga argentina, la liga mexicana, todo lo que va a suceder este fin de semana, también evidentemente previo a lo que será el duelo de la selección Colombia en el Mundial Juvenil por el 3er y el 4º lugar. Daremos todos los detalles, todo lo que está sucediendo en el béisbol de las Grandes Ligas, porque hoy es un día especial para el béisbol colombiano por José Quintana, así que todo esto en detalles en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. Más de 100.000 personas serán jurados de votación en las elecciones de los consejos de juventudes. Toda la información aquí en Blue Radio. Un total de 100.687 personas prestarán sus servicios como jurados de votación este domingo en las elecciones a los consejos municipales y locales de juventud. Personas que tienen entre 14 y 60 años de edad. Ellos van a atender el proceso de votación de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Después de esa hora tendrán que contar los votos y diligenciar los formularios C14. Es importante recordar que quienes fueron elegidos jurados de votación tienen que ir de manera obligatoria y quienes sin justa causa no asistan podrían ser destituidos del cargo que desempeñan en caso de ser servidores públicos. Además, quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. También es importante recordar que los jurados de votación que asistan tendrán un derecho a un día compensatorio de descanso. Meridiano Blue, el rollazo político con Andrés Carmona. 1:21, don Andrés Carmona, buenas tardes, ¿cómo está? Ricardo, muy buenas tardes. Mire, hemos hablado mucho de la consulta del pacto histórico el próximo 26 de octubre. ¿Qué acaba de decir un magistrado del Consejo Nacional Electoral sobre la queja en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero? Pues Ricardo, se trata del presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Cristian Quirós, quien dejó claro algo. Más temprano habíamos presentado las declaraciones del magistrado Altus Vaquero frente a todo este enredo jurídico y político en el que se está convirtiendo la consulta presidencial del pacto histórico. Él dice que la sala plena no puede pronunciarse abiertamente, especialmente porque podrían ser recusados en una eventual revisión de cualquier denuncia o de cualquier proceso frente a la consulta, pero que en el caso de esta queja que se presentó contra Daniel Quintero, el papel de la sala plena es revisar, analizar y presentar una ponencia frente a esta discusión. Escuchemos lo que dijo el magistrado Quirós. Ayer radicaron la solicitud, tendrá el trámite normal de una solicitud que llega al Consejo Nacional Electoral, llegará por reparto a uno de los magistrados que es el encargado de presentar una ponencia y la sala tendrá que estudiar si es efectivo o no la sanción o no del candidato que se retiró y cuáles fueron los motivos del retiro del candidato, que es lo que analiza la sala. ¿Qué pasó en la consulta? ¿Cómo se inscribió la consulta? ¿Por qué se inscribió la consulta? Porque más allá de eso... Ricardo, lo que señalan los magistrados del Consejo Electoral es que la parte clave o la nuez de esta discusión es la pregunta con la cual los partidos hicieron la inscripción de la consulta. Si esta es una consulta para elegir precandidato presidencial o candidato presidencial. Hasta el momento lo que se ha interpretado es que es una elección para candidato y así aparece en el tarjetón y que por eso Daniel Quintero, según unas interpretaciones que han dado por fuera del Consejo Electoral, también quedaría inhabilitado para participar en marzo y en mayo. Y fíjese que ayer hubo otra decisión del Consejo Electoral. Usted me hablaba de una temprano a las 10:30, yo le hablo de otra, que dice lo siguiente, y aquí está la bolita. Abstenerse de registrar el logosímbolo presentado por los representantes legales de los partidos políticos Unión Patriótica, Comunista Colombiano y Polo Democrático Alternativo en representación del movimiento político Pacto Histórico. Y aquí viene la bolita, Carmona. En el marco de la consulta a realizarse el 26 de octubre de 2025 para elegir una precandidatura a la elección de presidencia de la República a celebrarse el 31 de mayo de 2026, conforme a las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. Fíjese usted, si lee en detalle, que el Consejo Nacional Electoral, como dirían los españoles, no se moja. Dice consulta, pero no dice si es una consulta interpartidista o si es interna. Así que les dejo ese balón ahí picando para que al final
tengan que ir a la consulta y eventualmente después va a decidir cuál era el carácter de la consulta de estos partidos. Así es, Ricardo. Además hay que tener en cuenta que el magistrado Quirós señalaba frente a esta decisión que usted nos está contando, que esto puede ser posterior, es decir, cuando llegue el momento de la consulta en marzo y se inscriban los precandidatos. Vamos a poner un ejemplo: si Daniel Quintero decide inscribirse en marzo para la consulta del Frente Amplio, ya será la revisión de la candidatura por parte del Consejo Nacional Electoral la que certifique si la consulta de octubre fue interpartidista, fue interna, y si la candidatura es válida o no. En principio, Daniel Quintero, según todas las lecturas, incluso de la misión de observación electoral, estaría ya inhabilitado, no podría ir a la consulta del Frente Amplio en el mes de marzo, así haya hecho la pantalla de renunciar, porque es que él no podía renunciar, tenían que hacerlo los partidos y los partidos no lo hicieron hasta el 3 de octubre, que era el plazo. Pero Andrés, hábleme de otra cosa. ¿Qué va a pasar este domingo? ¿Tenemos elecciones? ¿Qué vamos a elegir los colombianos o qué deberíamos elegir los colombianos este domingo? Bueno, Ricardo, tal vez usted y yo, ya por edad, no podremos elegir el próximo domingo. ¿No podemos votar? Pero si usted tiene hijos, hijas, jóvenes, o si usted es un joven entre los 14 y los 28 años, va a ¿yo puedo poder votar? ¿Yo puedo votar? ¿Tengo 28? Pues, perfecto. Bueno, Ricardo, me deja sin palabras, Ricardo, pero bueno, asumamos que usted tiene 28 años y si tiene... No, 28 entiendo el chiste. 28 trabajando en Blue, dice Marcelo. No entiendo el chiste, perdón. 28 trabajando Siempre en Blue. somos jóvenes en el corazón, Entonces, Ricardo, pero cuénteme pongámoslo que cosas. si tenemos entre 14 y 28 años, podremos participar en la elección de consejos de juventud. Esta es una instancia muy importante en el que los jóvenes pueden participar, por ejemplo, para incidir en la creación de los planes de desarrollo de los municipios, de los departamentos, para incidir en procesos de decisión, para ayudar a la creación de políticas públicas. Es la segunda vez en Colombia que se hace esta elección a nivel nacional. Son cerca de 11 millones de jóvenes, repito, entre 14 y 28 años, que pueden votar en esta elección para elegir cerca de 11.000 cargos, 11.000 curules de consejeros, y se han registrado cerca de 45.000 candidatos. La gran preocupación es, por supuesto, la abstención, porque hace 4 años no llegó la votación cerca hasta el 10%. Pero escuche el optimismo que tiene el registrador nacional Hernán Penagos. En esta oportunidad pues estamos haciendo mucho fomento, trabajando con los alcaldes y los gobernadores para impulsar mucho el proceso, buscándolos a ustedes, aliados que han sido muy generosos con nosotros para promover, hacer que los jóvenes comprendan cómo es este proceso electoral y en qué consiste. Estamos también teniendo aliados con empresas que están dando descuentos a los jóvenes que participen en este proceso electoral del próximo domingo. El registrador Penagos, por supuesto, deja claro que esta es una oportunidad que incluso ha generado empleo para los jóvenes, porque una gran cantidad de jóvenes han sido vinculados formalmente a la registraduría para trabajar en este proceso de consejos locales de juventud, para el proceso de elección, no para que sean consejeros, para el proceso de elección. ¿Usted recuerda cuándo fue la primera vez que votó? Yo voté a los 19 años, no mentiras, a los 18 años y voté para la alcaldía de Bogotá. ¿En qué año? 2011. 2011. Yo también recuerdo mi primer voto a los, ¿qué sería? 19 años, 18 años y medio, en el año 98, en la primera vuelta presidencial. Me arrepiento de mi voto. 1:28, una pausa y regresamos en Meridiano Blue. Teniendo en cuenta el convenio entre Colombia y Portugal en la elaboración de pasaportes, ¿por qué está mal que se pacte el contrato en euros? Esto fue lo que respondió Marcio Melgoza en Mañanas Blue. Pues primero hay unas normas de carácter cambiario, resoluciones del Banco de la República que establece que los pagos distintos a operaciones cambiarias que se pacten se pueden pactar en moneda extranjera, pero el pago se debe hacer en pesos. Y esto tiene que ver con las fluctuaciones que tiene las monedas distintas al peso, en este caso el euro. Pero esto además tiene incidencia porque cuando se planeó el... Información exclusiva de Blue Radio. 1:29, esta noticia que la damos a conocer hoy, que la revela Marcela Peña este viernes 17 de octubre, coincide con una semana difícil para la distribución del gas natural en Colombia. Recordarán ustedes la crisis que se originó por cuenta de la falla en el sistema de respaldo eléctrico de la planta regasificadora de Cartagena, que es la única que tenemos hoy.
situación a la que llegamos, en la que hubo incluso riesgo de racionamiento de gas natural, por cuenta, dicen los expertos, repito, de las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro en el sentido de no autorizar nuevos procesos de exploración y explotación de hidrocarburos. Tema absolutamente ideológico que, según los expertos, nos ha llevado a esta crisis. Repito, en medio de esta semana que ha sido difícil por esto que ha venido ocurriendo, Blue Radio ha conocido una denuncia que hacen algunos sectores petroleros. Están advirtiendo que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca prohibir definitivamente la minería y el petróleo en el 43% del territorio nacional, a través de una resolución que no ha cumplido ni con la consulta previa ni con el acuerdo de Escazú. Esto es música para los oídos de los ambientalistas, pero pondría al país aún en mayores riesgos en materia de sostenibilidad energética. ¿Cómo es la historia, Marcela Peña? Ricardo, la historia es la siguiente. El gobierno nacional lleva semanas trabajando en un proyecto de resolución, una resolución que todavía no está firmada, para delimitar y declarar una nueva reserva, una reserva definitiva en lo que han denominado el bioma amazónico. Si usted en su cabeza tiene un punto remoto en la selva, yo le voy a decir que esto es el 43% del país, más del 40%. Incluye por completo a los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés, y parcialmente a los departamentos de Meta, Bichada y Cauca. Marcela, Meta, Caquetá y Putumayo son departamentos en los que se han encontrado recientemente yacimientos de petróleo, son sitios en los que hay hidrocarburos. Exactamente, le voy a contar. Lo que no se podría hacer ahí es crear nuevos contratos de exploración ni explotación, ni en hidrocarburos, es decir, ni en petróleo, ni en gas, pero tampoco en minería. Formalmente, la resolución dice que se permitiría la continuidad de los contratos que ya están firmados. Como usted mismo lo menciona, ahí hay petróleo, ahí hay operaciones incluso de Ecopetrol. Sin embargo, la advertencia que le hace la ACP al gobierno es que si impide que se modifiquen los permisos ambientales o que se pongan nuevos permisos ambientales sobre las mesas, incluso esas operaciones que ya existen se pueden ver en peligro. Una prohibición absoluta de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos en la Amazonía tendría impactos severos sobre el desarrollo regional y la estabilidad laboral, además de poner en peligro inversiones existentes y potencialmente generar litigios o arbitrajes internacionales, es lo que le dijo el gremio de las petroleras al gobierno. Desde el gobierno, sin embargo, están convencidos de que este es el camino correcto. La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, defendió su posición ante los petroleros que acudieron a la cita con la ANH esta semana en Cartagena. Y lo hacemos porque tenemos la convicción de que lo más importante que tiene Colombia para aportar en la lucha contra la crisis climática es la conservación de sus selvas. Y la conservación de esas selvas pasa también por detener lo más pronto posible las fronteras extractivas. Y entre las fronteras extractivas están también las industrias como la minera y la petrolera. Aquí está hablando la ministra de un aporte para la lucha contra la crisis climática global, y esto es importante porque si usted mira el calendario se da cuenta que en menos de un mes comienza la COP de Brasil. El objetivo del gobierno, por supuesto, es presentar esta medida como su gran legado en materia ambiental. La está justificando legalmente a través del principio de la precaución, porque dice que estamos ya cerca de arrancar o de llegar al umbral crítico en el que la selva se degrada por completo y no puede regenerarse a sí misma, lo cual implica un peligro inminente e irreversible que justifica una medida como la que quieren tomar. Marcela, gracias. Usted me habla de la COP30 de Brasil, que sí, será en los próximos días. Desde Brasil, el presidente Lula hace minutos rechazó una posible intervención militar estadounidense en Venezuela, hablando de la autodeterminación del pueblo venezolano, diciendo que el destino de Venezuela lo definen los venezolanos, dice el presidente Lula. Se le olvida recordar al presidente Lula que ya lo hicieron el 28 de julio del año pasado cuando ganó Edmundo González y la dictadura desconoció esos resultados. Pero más allá de eso, la noticia hasta ahora es que, citando esta declaración del presidente Lula, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dice lo siguiente:
y puede tener varias interpretaciones que seguramente van a dar de qué hablar. América Latina y del Sur y el Caribe deben unirse ya para rechazar y reaccionar, más allá del discurso, cualquier agresión a la patria de Bolívar y al territorio latinoamericano y caribeño. Agrega Petro, Venezuela es de los venezolanos. Y concluye diciendo, esto no es una defensa de Maduro, es la defensa de la soberanía latinoamericana. No especifica qué significa una reacción de América Latina, del Caribe y América del Sur, más allá del discurso. 1:35, una pausa y regresamos con los deportes en Meridiano Blue. Me alegra mucho que ustedes estén allí. A mí realmente me emociona encontrarme con ustedes, porque es que ustedes siempre tienen la mejor actitud, siempre están haciendo buenos comentarios, siempre están compartiendo nuestro trabajo, siempre están admirando lo que hacemos, y eso me parece sano, eso me parece de buenas personas. Gracias por hacerlo, pero sobre todo gracias por formar parte de este canal, por suscribirse y por invitar a otros a vernos. ¡Hey! En Blue, la radio se ve. Sigue la crisis en la salud. Un hospital de Medellín reporta la ocupación del 180% en urgencias. Toda la información aquí en Blue Radio. De nuevo se registran altos niveles de ocupación de las urgencias de uno de los centros asistenciales más importantes de la ciudad. Se trata del Hospital San Vicente Fundación, que en las últimas horas dio a conocer que su servicio de urgencias de adultos está a su máxima capacidad, lo que ha generado sobrecarga en la atención y mayores tiempos de espera en los pacientes. Al respecto se refirió Alejandro Marín, líder clínico de urgencias de adultos. Hacemos un llamado respetuoso a la comunidad para que evalúe de manera responsable cuándo acudir a un servicio de urgencia. Existen diferentes mecanismos a los cuales consultar a los servicios de urgencias sin tener que acudir a un servicio de urgencias de alta complejidad, como lo son, por ejemplo, las unidades intermedias o las unidades básicas que tiene cada aseguradora. De acuerdo con la institución, el uso responsable del servicio es fundamental para garantizar la atención oportuna y segura a quienes realmente tienen una emergencia. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Crece la confrontación del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, contra el procurador general Gregorio El Hach. Esa pelea ha tenido desarrollos políticos, judiciales e institucionales muy importantes en las últimas horas. Ha crecido el respaldo que ha recibido el procurador Gregorio El Hach por parte de diferentes sectores. Por ejemplo, en la tarde de este jueves, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, reunida en un evento de la rama judicial en Valledupar, envió un mensaje de apoyo al jefe del Ministerio Público, que se suma al número de congresistas cada vez mayor que han firmado una constancia en el mismo sentido, ante las que consideran, y esto lo leo textualmente, es la constancia de los congresistas, afirmaciones calumniosas e injuriosas proferidas por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Linet. Ese mensaje de apoyo es clave porque pareciera que el pulso lo va perdiendo el ministro Montealegre, ni más ni menos que ante el Congreso y ante la Corte Suprema. Incluso en los corrillos del Capitolio Nacional han comenzado a hablar de una posible moción de censura en contra del ministro de Justicia. Y mientras esto venía ocurriendo, el Ministerio Público sigue avanzando en investigaciones. En las últimas horas abrió otra indagación preliminar en materia disciplinaria contra el ministro Montealegre por petición del expresidente Álvaro Uribe, por haber presuntamente difundido vía WhatsApp mensajes de odio y mensajes que, según el expresidente, estarían interfiriendo en el proceso penal que se adelanta en su contra y que por ahora está a punto de conocerse la definición en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá. El Gobierno Nacional radicará hoy ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones una nueva solicitud de alocución presidencial. En caso de ser aceptada, la alocución sería para este viernes hacia las 7 de la noche. Y estoy aquí en calidad de censurado, porque no puedo hablar en una locución, que es una palabra legal, tiene unos principios, unas normas. El presidente Petro, hablando en calidad de censurado, sostuvo que la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de frenar su más reciente alocución, en la que iba a hablar sobre el narcotráfico y la desertificación de Colombia por parte de Estados Unidos, es un acto para silenciar casi 12 millones de colombianos. ¿Qué alocución mía no ha tocado
un tema de interés inmediato, de relevancia inmediata y de interés público. En ese mismo espacio, todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y estamos atentos a lo que va a ser entonces el arranque el día de hoy de las diferentes ligas de fútbol en el mundo, incluyendo claramente al fútbol colombiano, que va a comenzar su jornada luego de lo que ha sido también el receso, el parón por parte de las selecciones nacionales, pero estamos atentos al arranque entonces del fútbol en Colombia, que va a comenzar con 3 partidos. A las 6 de la tarde el día de hoy van a jugar Independiente Medellín, el equipo más goleador del torneo, frente a Fortaleza. A las 8:10 de la noche en Santa Marta, Magdalena frente a Envigado, y a las 8:30 Boyacá Chico frente a Independiente Santa Fe. La fecha del fútbol en Colombia va a continuar el fin de semana, así que estaremos atentos a todos los movimientos que hay con respecto a los diferentes partidos que se van a jugar en el fútbol colombiano, y que tiene que ver también con la actuación de equipos como el Deportivo Pasto y Atlético Nacional, que van a jugar mañana a partir de las 2 de la tarde. 4:10 Águilas Doradas Alianza, 6:20 Junior Pereira. El clásico caleño mañana 8:30 de la noche, el Deportivo Cali frente al América de Cali, el América que estará buscando la posibilidad de sumarse a los 8 que van a clasificar a la próxima fase del campeonato. Y el día domingo van a jugar a las 4:10 de la tarde Llaneros frente a Once Caldas, así que estamos atentos a eso. También el día de hoy va a darse 3 partidos en el fútbol de Europa que van a abrir la jornada. Ya en Alemania se juega Unión Berlín frente a Borussia Mönchengladbach, en un rato PSG frente al Estrasburgo, Real Oviedo frente al Español de Barcelona. Y entre los mejores partidos del fin de semana vamos a estar atentos también a lo que va a suceder en la MLS y lo que va a suceder en el fútbol español. Por ejemplo, Barcelona-Girona mañana, Atlético de Madrid, Osasuna, Roma-Inter, que van a jugar mañana también en el fútbol italiano entre los partidos más importantes. Va a jugar el Real Madrid frente al Getafe el domingo a las 2 de la tarde, así que estaremos atentos a eso y también al desempeño de los diferentes futbolistas colombianos alrededor del mundo y de las ligas europeas, porque se reanudan las ligas, como por ejemplo el clásico del fútbol alemán mañana a las 11:30 de la mañana entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. También va a jugar el Crystal Palace mañana a las 9 de la mañana frente al Bournemouth, así que atentos a todos los futbolistas colombianos y por supuesto este fin de semana al desarrollo tanto de la selección juvenil sub-20, que va a jugar el partido por el tercer y el cuarto puesto, como la final de la Copa Libertadores Femenina con el Deportivo Cali. Así que muchísimo fútbol, estemos atentos hoy también, porque a partir de las 7 de la noche van a jugar los Cerveceros de Milwaukee frente a los Dodgers de Los Ángeles. José Quintana será el lanzador por parte de los Cerveceros de Milwaukee. Si Milwaukee pierde el partido de hoy, queda eliminado. Los Ángeles será campeón de la Liga Nacional. Si el colombiano mantiene a su equipo en carrera, van a estar peleando todavía el título de la Liga Nacional. Así que día especial para el béisbol colombiano por José Quintana. Todos los detalles, por supuesto, acá en Meridiano Blue. Fue publicado el informe de la ADRES, el gran banco de la salud, con el que el presidente Gustavo Petro sigue denunciando que las EPS en Colombia se roban la plata del sistema, facturando servicios de salud a 471.000 pacientes que en realidad están muertos. Ojo, porque es que aquí hay un contexto importante que explicar antes de llegar a esa conclusión que hace el gobierno, y es un contexto de cómo funciona el trámite, el sistema. Eso puede explicar la denuncia. Los procesos de facturación en las clínicas y en los hospitales tardan días o incluso semanas. Y, por ejemplo, un examen de laboratorio a un paciente que se le hace hoy se factura a final de mes, y puede que en esos días de diferencia entre la prestación del servicio y la facturación el paciente ya haya muerto. Por eso, desde las asociaciones de clínicas y hospitales piden revisar esas gráficas y la manera como el gobierno las está leyendo. No solo mirar la fecha en la que se factura, sino en realidad la fecha en la que se hizo el procedimiento o se prestó el servicio. Y hay otro matiz: un paciente puede fallecer incluso ya muerto. Hay exámenes que siguen su curso, o autorizaciones o medicamentos que llegan cuando el paciente ya murió. Ahí hay otro indicador a tener en cuenta, porque el titular del informe de la ADRES de atenciones a pacientes muertos tiene muchos matices.
¿Por qué la Procuraduría pide tumbar el convenio para la elaboración de pasaportes con Portugal? Eso fue lo que respondió. Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:45, usted a esta hora debe conocer la denuncia que hace el Uribismo, el Centro Democrático, sobre amenazas de muerte que recibió uno de sus candidatos a los consejos de juventud, cuyas elecciones son este domingo en el departamento de Arauca. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, y es que uno de los temas sobre los cuales algunos partidos de oposición han manifestado su preocupación es por la seguridad de las elecciones de este año a los consejos de juventud, pero también las presidenciales y las elecciones al Congreso del próximo año. El Centro Democrático acaba de denunciar que uno de sus candidatos al Consejo Municipal de Juventud en Puerto Rondón, esto es en el departamento de Arauca, recibió una amenaza, fue por medio de WhatsApp y de un número desconocido. Es una amenaza de muerte, según señala el partido que dice textualmente: una vez más, los líderes y candidatos del Centro Democrático son objeto de intimidaciones y amenazas en distintas regiones del país. Recordemos, Ricardo, que en esta zona del país hay una fuerte presencia del ELN y las disidencias de las FARC. Mateo, gracias. Y ahora vamos a hablar de una decisión que acaba de tomar la justicia, que le ordena al presidente Gustavo Petro no solo retractarse, sino disculparse con todas las mujeres del país por la forma en la cual durante un consejo de ministros se refirió al clítoris y a las partes íntimas femeninas. Catalina Vargas. La decisión del Juzgado 66 Administrativo de Bogotá se da tras una tutela presentada por una ciudadana que buscaba proteger sus derechos y los derechos de su hija menor de edad, luego de que el pasado 15 de septiembre el presidente Gustavo Petro hiciera la siguiente afirmación en una sesión de Consejo de Ministros, abro comillas: una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer, cierro comillas. Para el juez, sus afirmaciones sobrepasaron los límites de la libertad de expresión y constituyen a todas luces una discriminación en razón del género. Resalta que esas expresiones tienen un mayor impacto para la investidura que él representa y desdice de la lucha incansable de las mujeres a lo largo de la historia por obtener igualdad de condiciones. De otro lado, señala que es el presidente de la República, como cabeza del Estado colombiano, quien se ha referido en estos términos tan indignantes hacia las mujeres, olvidando que la Constitución y la ley le imponen el deber y la obligación de respetar celosamente y con mayor rigor los derechos de todas las personas, especialmente si los mismos hacen referencia a las mujeres. Por tal razón, le ordena al presidente Gustavo Petro que en un término de 5 días presente una retractación y también excusas públicas a todas las mujeres colombianas por estas afirmaciones. 1:47, gracias Catalina. Hablamos ahora de graves situaciones del orden público en el país. Hay dos menores de edad indígenas secuestradas por las disidencias de Iván Mordisco en Santander de Quilichao. Lo último sobre esta situación: se teme que hayan sido reclutadas por estos criminales. En Popayán, Fernando Rojas. Sí, señor, muy buenas tardes. Pues le cuento, estas dos menores de edad de 14 y 15 años habían sido reportadas como desaparecidas desde hace 15 días. Para rescatarlas, las comunidades indígenas se organizaron y llegaron hasta la parte alta del municipio de Buenos Aires. Precisamente bajo la presión de las comunidades indígenas lograron rescatar a estas menores, pero cuando eran transportadas en una caravana hacia su lugar de origen, las disidencias de las FARC, en este caso la estructura Jaime Martínez, pues salió a la vía y retuvo la caravana. Disparó a los vehículos en que se movilizaban y se volvieron a reclutar de manera forzada a las dos menores. Esta situación pues ha generado una preocupación en el departamento del Cauca. Una reunión de autoridades indígenas precisamente en las últimas horas pues ha hecho que se note este caso y que básicamente las comunidades exijan el respeto por la vida de estas menores. Así lo manifestó la consejera mayor del CRIC, Nini Joana Daza. Cuando venían a la altura de Timba, pues fueron atacados a tiros por el grupo, los cuales los amedrentaron, se llevaron el carro, el coordinador de los kiwes, y en este mismo carro pues nuevamente se llevan las niñas. En este momento es pedirles que nos respeten la vida de estas comuneras. Mire, precisamente también las autoridades en el departamento del Cauca y las autoridades indígenas han pedido que se dé la participación de organizaciones de derechos humanos como MAP-OEA, CICR y también la Organización de Naciones Unidas. Precisamente en las últimas horas se manifestó Scott Campbell, representante de derechos humanos de la ONU en Colombia. Urgimos al grupo armado que se llevó
a 2 niñas del pueblo Nasa de 14 y 15 años a liberarlas. Esto es muy grave y por eso se mete Naciones Unidas. Gracias, Fernando. Marcela, hay también alteraciones del orden público en el departamento de Santander. Sí, señor, y justamente en Puerto Parra las autoridades quieren evitar con operativos que las familias sean desplazadas al casco urbano. Esto luego de una incursión armada del ELN. Verónica Rincón. Unidades especiales del Ejército y la Policía realizan operativos y mantienen una presencia en el corregimiento Las Montoyas del municipio de Puerto Parra, Santander, tras la incursión de guerrilleros del ELN que hicieron presencia en esta zona del departamento. Intimidaron a la comunidad realizando disparos al aire. El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, señaló que el propósito es evitar el desplazamiento de las familias. Una intervención de capacidad operacional de mayor alcance por parte del comando de la Quinta Brigada de nuestro Ejército Nacional y también de los comandos de Departamento de Policía de Magdalena Medio y Comando Departamento de Policía de los Santanderianos. Además de las acciones operativas de la Fuerza Pública, la investigación sobre los hechos ocurridos es realizada por el CTI de la Fiscalía. ¿Y qué está pasando en Antioquia, Héctor Santamaría? Más de 200 niños sin volver a las aulas en una zona y un menor de edad que se escapó de las disidencias de las FARC. Pues Ricardo, en el corregimiento La Granja de Ituango, 138 niños de la institución educativa rural Jesús María Valle están con trabajo en casa. Igualmente las aulas están vacías en las escuelas rurales Los Toros, Balcón de los Toros y Chispero del municipio de Amalfi por alerta de minas antipersonal. El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez. Todo lo que es el cañón del Porce, la vereda Los Toros, la comunidad dice que eso está totalmente minado. Hemos requerido al gobierno nacional, en este caso al Ministerio de la Defensa, en ese riesgo, Ricardo, de los menores de edad, un joven fue reclutado por las disidencias del Frente 36 de las FARC y logró escapar del grupo ilegal y llegar a pedir ayuda a las autoridades en jurisdicción del municipio de Briceño. Ya está recibiendo acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Héctor, gracias. Y los expertos advierten que el gesto de entrega de armas por parte de una coordinadora armada debe analizarse con cautela. Hay dudas hoy sobre su verdadero alcance y sobre todo sobre las intenciones que hay detrás de ese aparente gesto de voluntad. Cristian Correa. Diferentes tanques de pensamiento y organizaciones sociales del país, como la Fundación Ideas para la Paz, consideran que el inicio de este proceso de entrega de armamento sin duda es una buena noticia. Sin embargo, advierten que las expectativas deben medirse con prudencia. La organización plantea interrogantes sobre el impacto real que tiene la entrega frente a la capacidad armada de un grupo que cuenta con más de 2.000 integrantes. Gerson Arias es el investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz que hace esta investigación. Preguntarnos sobre la calidad del material de guerra entregado y la posibilidad de que el grupo siga ingresando y comprando armas y material de guerra a través de la frontera con el Ecuador. En segundo lugar, nos preguntamos si esto es un gesto para avanzar realmente hacia un proceso de desmonte. Finalmente, la Fundación Ideas para la Paz se pregunta si este hecho corresponde a una estrategia táctica temporal con la intención de mostrar avances y dejar responsabilidad de la continuidad del proceso al próximo gobierno. Le piden al gobierno nacional y a los actores armados prudencia en la verificación de este material.